Por favor, me interrumpen si en algún momento dejan de ver la presentación o hay de pronto algún delay entre lo que yo estoy diciendo con lo que estoy presentando en las diapositivas. ¿Está bien? Les decía que esta ya viene siendo la sexta clase donde vamos a navegar un poco en lo que son circuitos de corriente alterna, el cómo nosotros podemos medirlo, mediciones básicas, porque hay un montón. De hecho, hay unas transformadas, wavelet transform, esa wavelet, uy, en español no recuerdo cómo se llama, es como ondulada, ondeada, tiene un nombre bien extraño, pero yo sé que de pronto en el futuro ustedes van a encontrarse con esa transformada, que es para ese análisis de perturbaciones en las líneas bifásicas y trifásicas. Pero obviamente no, este es un curso básico, así que no nos vamos a ir por ese viaje de esas medidas. Ya es para señales aleatorias y no es nuestra intención en este momento. Pero sí vamos a ver algunos temas que son un poco más básicos y que les va a servir un montón. Realmente todavía se utilizan, por más de que digan que es básico, no significa que no se utilicen. Realmente se usa un montón. Así que eso es lo que nos vamos a centrar el día de hoy. En los circuitos de corriente alterna, lo que sucede es que esta señal de alimentación de nuestro circuito está cambiando esa polaridad, pasa de positivo a negativo y viceversa. Constantemente ese tiempo o esa amplitud mejor va a estar cambiando. Y eso es lo que empieza a generar una inquietud y es cómo hago yo para medir o sacar información de este tipo de alimentación a los circuitos. Si está variando, ¿cuál es el valor que yo debo reportar? Ese es realmente el problema que vendría enmascarando el trabajar con circuitos AC. Así que, ¿por qué se utilizan? ¿No? Dirán ustedes, bueno, pero si tenemos los digitales, ¿para qué utilizamos el AC? ¿No? Pues es como más complejo. Resulta que la potencia, cuando estoy transmitiendo mucha potencia, en el caso de lo que nos está pasando ahorita en la isla, ¿cierto? Para poder suministrar toda esta energía a diferentes poblados, la mejor manera es, primero, enviar energía con muchísima potencia, ¿cierto? Y que sea una forma que me permita rechazar el ruido. Quiere decir que entre más potencia tenga yo, esa relación conversión al ruido que estoy transmitiendo se va a hacer menor. Entonces tú tienes dos opciones. Una, o peleas con el ruido y tratas de quitarlo, lo cual nunca va a pasar, ¿cierto? Porque el ruido le llamo a tender un cable, una línea, y a cierto tiempo, a ciertos kilómetros, porque no recuerdo en este momento, esa línea empieza a tener fluctuaciones, ya sea por el desgaste del cable, ya sea porque se ha mojado y ha estado bajo sol. Entonces, todo esto va a hacer que esa línea empiece a tener daños, ya sea externos o internos. Y eso es lo que empieza a producir que una señal ya no se vea tan bonita como esta de la gráfica, sino que empiezan a haber pequeñas perturbaciones sobre ella. Eso es lo que le llamamos ruido. Entonces, va a llegar un punto en el que ese ruido va a empezar a hacerse tan, pero tan grande que va a empezar a opacar esta señal. Si fuera una señal digital, prácticamente lo anula. Bien, de hecho ustedes se preguntarán, creo que me estoy yendo un poco por la tangente, pero ya que estamos hablando un poco de ruido, les comento algo. Por ejemplo, ¿cómo haría un sistema de seguridad para bloquear absolutamente todos los teléfonos en un perímetro? Uno diría, no, pues corto la electricidad de una antena de telefonía, por ejemplo, y así puedo quitarles el servicio a todos. Esa es una forma, pero también la segunda forma es emanar o mandar demasiado ruido, una señal demasiado potente, donde sea una señal de ruido, sea una señal que tiene una distribución aleatoria, y con eso tú anularías absolutamente toda la señal en un perímetro. Quiere decir que el ruido sobrepasó tanto la señal que yo estoy enviando o transmitiendo por los teléfonos, por ejemplo, y los va a anular completamente. Esa es otra forma de uno bloquear completamente las comunicaciones dentro de un área. Entonces, para que se den cuenta que el ruido viene siendo implícito prácticamente en todo lo que nosotros estamos haciendo, transmisión de datos, en internet, música, obviamente, etcétera. Tiene un montón de aplicaciones y problemas en todas las líneas derivadas de esta red o de esta ciencia de estudio. Entonces, ¿por qué nos importa a nosotros sacar métricas de una señal AC? Porque necesitamos saber en qué estado está. ¿Estamos haciéndolo bien? ¿Lo estamos haciendo mal? ¿Qué tanta energía se está perdiendo? ¿Qué tanta energía sí realmente me está llegando al sistema que yo necesito? Básicamente son por todos estos cuestionamientos que empezamos a buscar cómo podemos sacar una información útil de una señal que está cambiando constantemente. ¿Cómo la puedo yo representar? Ustedes van a ver acá abajo, hay
una ecuación, ¿cierto? Esta yo ya la había hablado hace tiempo en clase, creo que hace unos 3, 4 clases atrás tal vez, en donde empezamos a trabajar los generadores de onda. Allí identificamos varias partes de esta señal sinusoidal. Una cosa es que lo primero que yo debo referenciar en ella es que tengo una amplitud y lo segundo es qué función es la que va a cumplir. ¿Es sinusoidal? ¿Es cosinusoidal? ¿Tangencial? ¿Su forma es sinusoide o es cuadrada? ¿Es triangular? Hay un montón de funciones que derivan prácticamente de esta ecuación principal, pero esta es la nomenclatura normal que nosotros estaremos utilizando en clase. ¿Está bien? Entonces siempre vamos a encontrar una amplitud, ¿cierto? Esta amplitud, muchachos, va a estar relacionada a qué tanto varía esta señal desde el punto de origen, acá donde acabo de situar el cursor, hacia el punto máximo. Muy bien. Eso es lo que hace relación a la A, es decir, es mi voltaje pico y eso ya vamos a hablar dentro de un momento qué es voltaje pico, qué es voltaje pico a pico y cómo se ven dentro de estas gráficas. Muy bien, también esto está asociado a una relación o una velocidad angular. Esa velocidad angular es la que está definida dentro del seno o coseno o la función trigonométrica que estemos utilizando. En este caso estoy trabajando 2pi por f, que también puede ser escrita como 2pi sobre t, ¿cierto? O sea que hay una relación entre frecuencia y periodo que creo que ya la han manejado en clase. Muy bien, primera métrica que nosotros vamos a estar empleando. El valor RMS, estoy casi seguro que ya lo han escuchado un montón, y eso viene realmente de una relación matemática que se denomina root mean square, ¿cierto? O la media cuadrática, la raíz media cuadrática. Y realmente es una métrica estadística, no es como que sea propio de eléctrica, ¿cierto? Ella realmente lo que está haciendo es sacar qué tanto varía esa señal durante un periodo de tiempo. Observemos lo que es la ecuación como tal que encierra el root mean square. Tenemos 1 sobre t, entendiendo que este t es el periodo. Entendamos que esta t minúscula y esta t minúscula que está acá me está referenciando al tiempo inicial, ¿cierto? O desde donde yo voy a empezar a contar ese periodo. Y este voltaje vendría siendo qué tanta amplitud tengo. Es decir, que ella en un periodo, ¿cierto? Lo que tenemos acá graficado justamente, en este periodo, pues va a empezar a asociar todos los valores que están debajo de la curva, ¿cierto? Por eso estamos hablando de una integral. Estamos sacando el área bajo la curva y eso es lo que estamos nosotros entonces contando. Es como si yo cogiera todos estos pedacitos y empezara a coger aquí cuánto vale, aquí cuánto vale, aquí cuánto vale ese voltaje y empezar a irlos anotando en una libreta, ¿cierto? Hago la sumatoria de todos estos puntos, lo divido en el total del tiempo, ¿cierto? Y con eso podría, bueno, y sacándole la raíz cuadrada a ello, podría identificar cuánto es el valor RMS, teniendo en cuenta algo supremamente importante. Y es que al yo realizar esto, esta parte negativa la tomaría positiva. ¿Por qué va a ocurrir eso? Resulta que cuando yo estoy resolviendo el root mean square, voy a entender que hay una sección en la que estoy elevando al cuadrado cada una de las amplitudes. Por esa elevación al cuadrado, todos los que son valores negativos se cancelan. Muy bien, o sea, quedarían siendo positivos. Por eso yo pondría una supersumatoria, ¿cierto? Sacaría como quien dice un promedio de esa sumatoria y finalmente obtendría la raíz cuadrada de ella. Esta es una forma de calcularlo si lo quisiéramos hacer realmente a mano, ¿cierto? Pero pues no lo vamos a hacer porque si la cantidad de puntos, ¿cuántos puntos puede haber en una señal sinusoidal? Infinitos puntos. Depende qué tanto intervalo de tiempo tú le des para sacar cada uno de los datos de esta señal. Puedo tomarlo, por ejemplo, observen acá la barra de tiempo. La barra de tiempo va desde 0 hasta 1 milisegundo. Claro, pero yo puedo tomar un delta t infinitamente pequeño. Entonces tendría infinitos números para hacer esa sumatoria. Entre más números o entre más pequeño sea el intervalo, pues mucho mejor va a ser ese root mean square. Sin embargo, la ecuación número 4 que ustedes están viendo es la versión más utilizada y es en relación a que es es la solución realmente a esta ecuación número 3, ¿cierto? Y es la que estamos utilizando en la práctica. Vamos a tomar el voltaje pico sobre raíz de 2. Es la mejor aproximación que tiene como solución a esta ecuación del root mean square. Si es así, quiere decir que entonces nos viene la siguiente pregunta. ¿Qué es voltaje pico? Como les decía, el voltaje pico se va a referenciar como esta línea que están viendo acá, negra, horizontal, ¿cierto?
hasta el máximo de uno de los dos componentes de esta señal. En este caso tomé este como voltaje pico. También puedo tomar el voltaje pico desde esta línea hasta abajo. No hay ningún problema. Es el valor máximo o el valor mínimo de esta señal sinusoidal. Muy bien. ¿Qué va a pasar con esto? Ya sabemos qué es el voltaje pico. Sabemos que va desde 0 hasta lo máximo. Que si se dan cuenta es lo mismo que yo estoy referenciando en esta ecuación como A. Muy bien. Ahora, si yo estoy hablando de un voltaje pico a pico, son los máximos y mínimos que encierran la misma señal. Entonces ya tomaría el máximo valor que es 1, el máximo valor que es menos 1. Quiere decir que su voltaje pico a pico vendría siendo para esta gráfica que tengo acá de 2, ¿cierto? Tiene 2 voltios. Observen que acá el máximo es 1, el mínimo es menos 1. Pero si yo lo voy a tomar de extremo a extremo, pues serían 2, ¿cierto? 2 veces. Estoy sumando el 1 2 veces. Entonces, por eso, si yo hablo de voltaje pico a pico, tengo que hablar entonces de que serían 2 voltios pico a pico, lo que tiene esta señal, o tiene 1 voltio pico. Espero que estemos claros ahí. ¿Alguna duda hasta ahí, muchachos? Creo que no. No veo ninguna pregunta, etc. Voy a continuar. Bien, entonces les decía, chicos, que lo primero que podemos hacer nosotros es sacar la señal RMS. Listo. Una vez que sacamos la señal RMS, uy, disculpen que me quedó invertida las diapositivas. Ok, no hay problema. Tenemos un circuito acá de ejemplo. Este circuito lo hice en multisim. Y en este circuito lo que hice es simplemente poner una fuente análoga. Ya les explico el porqué de este voltaje pico tan extraño. Ok, y sobre todo tan puntual, 169.7 a 60 Hz. Resulta que este voltaje pico es el que realmente está pasando en las líneas de nuestras casas. ¿Ok? Es el voltaje que realmente estamos nosotros entregando o recibiendo en nuestros sistemas en casa y es con lo que nos pueden funcionar todos nuestros electrodomésticos y alumbrado, ¿cierto? Ese es el voltaje pico. Sin embargo, nosotros siempre hemos estado escuchando un voltaje relacionado a 120 voltios. Esos 120 voltios que estamos acostumbrados a escuchar, que siempre miramos las especificaciones de los electrodomésticos, computadoras, etcétera, que dice 120, es alusión al voltaje RMS. Muy bien. Si yo quisiera calcular el voltaje RMS, pues lo puedo hacer como les indiqué anteriormente. Cojo el voltaje pico y lo divido en la raíz cuadrada de 2. Si yo hago ese cálculo, el voltaje RMS me va a dar 120 voltios. Lo mismo puedo hacer con la corriente. Voy a tener mi corriente RMS. El cálculo es bien simple, es bien sencillo y nos ayuda entonces a entender cómo funcionan los equipos de medida. Resulta que cuando ustedes tienen un multímetro y miden literalmente la alimentación de la casa que ustedes tienen en alguna de las salidas de energía, el valor que les va a dar es 120 voltios. Quiere decir que el valor o voltaje que está dando un multímetro es un voltaje RMS, no es un voltaje pico. Normalmente para eso utilizamos el osciloscopio. El osciloscopio sí nos daría relación a cuál es el voltaje pico o pico a pico que tenemos de esa línea o de esa fuente que estamos midiendo. Bien, entonces, para este caso, por eso puse un voltaje pico tan específico, porque quería tener o hablar de este voltaje RMS. Y ya vamos a llegar al por qué estoy hablando de ese voltaje RMS. Resulta que nosotros, cuando estamos trabajando circuitos, ya sea en DC o en AC, ¿cierto? Ya sea de corriente directa o corriente alterna, vamos a encontrarnos con que necesitamos también medir la potencia. Y muchos de nuestros trabajos van a estar enfocados en la potencia. ¿Cuánto consume un equipo? ¿Cómo bajo esa cantidad de potencia? Es de las cosas más importantes cuando se habla en eléctrica. No solamente voltaje y corriente, o bueno, hacen parte de, pero lo que más nos interesa a nosotros es ver cuánto es ese consumo de potencia, porque estamos tan obsesionados con el consumo de potencia. Ya se habrán dado cuenta, muchachos, y sobre todo en esta área y en esta región, sobre todo lo que es Puerto Rico, cuando hay caídas de energía. Quiere decir que lo más importante para nosotros es ver cuánto tenemos que consumir, o bueno, qué fuente necesitamos conseguir para que pueda suplir lo que nosotros consumimos. O sea que de forma indirecta, yo creo que ya casi todos en algún momento han escuchado de vatios, ¿cierto? Y esa es con la unidad con la que nosotros medimos la potencia.
Como estamos hablando de potencia y estamos hablando de que es un requerimiento real, ¿cierto? Es como la mejor representación que puedo darles acerca de para qué usamos la potencia, ¿cierto? La ausencia de energía que hemos tenido en la isla por X o Y razón nos lleva a entender que necesitamos saber hablar de vatios, necesitamos cómo se pueden calcular, porque necesitamos poder suministrar energía inclusive para nuestra vida cotidiana, ¿cierto? Entonces, estas mediciones de potencia las podemos hacer supremamente sencillos en un circuito DC. Potencia simplemente la relacionamos, ¿cierto? Como voltaje, potencia es igual a voltaje por corriente. Y se acabó, no hay ningún problema. Tenemos el ejemplo de este circuito, una fuente DC, ¿cierto? 5 voltios. Bueno, no les mostré la corriente, les he puesto el dato de la corriente. Ah, perdón, sí, sí la puse acá. La corriente en este circuito es de 5 miliamperios o 0,005 amperios. Por lo tanto, la potencia de consumo sería de 0,025 vatios o 25 milivatios. Muy bien. Normalmente en los circuitos DC el consumo de potencia es bien bajito. No sé si recuerdan que en algún momento les dije, ven, vamos a limitar la corriente que nos está entregando las fuentes de energía porque no vamos a llegar a medio amperio y realmente para llegar a medio amperio es difícil, sobre todo para pues, utilizando estos sistemas o estos elementos pasivos que estamos utilizando como resistencias, que realmente solamente hemos hecho resistencias, no potenciómetros, etcétera. Todos estos elementos, sobre todo los resistivos, consumen bien poco. Obviamente hay resistencias que van a exigirte muchísima más corriente. Les hablaba acerca de las resistencias de potencia que pueden aguantar hasta 10 vatios y es porque son resistencias bien pequeñas, entonces lo primero que van a hacer esas resistencias es calentarse, van a consumir más voltaje, van a consumir más corriente, ¿cierto? O sea que su potencia se va a incrementar. Por eso es que las resistencias de 10 vatios vienen como en un encapsulado cerámico, como si fuera un aislante térmico, porque es importante que ellos puedan tener la capacidad de soportar esa carga. Bien, las resistencias que hemos utilizado hasta el momento acá en el laboratorio están oscilando entre un cuarto de vatio, o sea, 0,25 vatios, es decir, 10 veces más lo que nos dio esta potencia de acá, o inclusive creo que lo máximo que hemos tenido son de medio vatio. Ustedes todavía no han utilizado resistencias que puedan resistir muchísimo más bateaje, o menos que yo recuerde. Al menos en el laboratorio no. No sé si fuera del laboratorio probablemente lo hayan hecho, pero en el laboratorio no lo hemos hecho aún. Entonces, en un circuito DC, pues el análisis de potencia se hace bien simple. Voltaje por corriente y se acabó. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para calcular esa potencia en un circuito AC? Eso es lo que vamos nosotros entonces a comparar. Una vez que ya sabemos cómo sacar voltajes RMS y corrientes RMS, pues el cálculo de la potencia se hace muchísimo más simple. Resulta que tenemos dos opciones. Podemos estar trabajando con los voltajes y corrientes pico, así como también podemos estar trabajando con los voltajes y corrientes RMS. En esta diapositiva pongo las ecuaciones, las distintas ecuaciones que podemos estar utilizando para calcular las potencias. Ahora, ¿por qué hay tres potencias? Estarán viendo en la presentación. Miran, pero ¿no sería una sola potencia? La respuesta es sí. Realmente es una potencia a la que nosotros nos interesa saber, pero es importante entender por qué hay tantas potencias y qué es lo que nosotros estamos analizando realmente. Resulta que en las potencias, sobre todo cuando se está hablando de señales AC y de circuitos RLRC o RLC, que es lo que es la situación real, es el mundo real, allí nos vamos a topar con un problema y es que esta potencia no simplemente es coger voltaje por corriente. Resulta que al tener elementos capacitivos o inductivos en alguna carga que estemos trabajando, automáticamente nos empieza a generar una amplitud, llamémoslo así, en el eje imaginario. Ahora, recordemos o pensemos que esta gráfica que les estoy mostrando acá, está en un plano cartesiano de los números complejos. ¿Listo? Recordemos que los números complejos, el eje que comúnmente denominamos como Y, vendría siendo los imaginarios, ¿cierto?
y el eje que normalmente llamamos X vendría siendo la parte real. Bien, si nosotros recordamos este eje de acá, o este plano cartesiano, vamos a poder entender qué está pasando cuando en un circuito tenemos un elemento ya sea capacitivo o inductivo, ¿cierto? Lo que pasa es que él va a agregar una componente imaginaria a nuestro cálculo y ahí vamos a tener problemas para calcular la potencia. De ahí nace que existan tantos tipos de potencia cuando estamos hablando de circuitos AC, ¿cierto? Vamos a tener la potencia aparente, normalmente se determina se llama con la letra S, y su unidad es el voltio amperio, no vatios como tal, sino voltio amperio, y se deja como voltio amperio. Tenemos la potencia real es la que, como les acabo de demostrar, estaría más pegado prácticamente al eje real de un número, complejo. Quiere decir que es lo que podemos ver que sí se está consumiendo. Y ahora con un ejemplo numérico me van a entender cuál es esa gran diferencia. Y por otra parte van a encontrar lo que es la potencia reactiva. Y esta hace alusión a la componente ya sea capacitiva o inductiva. Por eso estoy hablando acá de una X. Recuerden que cuando uno trabajaba circuitos RL y RC, nos hacían calcular no solamente la impedancia del circuito, sino que también teníamos que encontrar las componentes reales e imaginarias. La componente real era la que nosotros llamábamos conductancia, pues si fuera uno sobre X, ¿cierto? O se llama reactancia, ¿cierto? Si solamente estamos hablando de cuánto se opone a ese paso de la corriente, ¿cierto? Y el conjunto, tanto de la parte real, de la resistencia como tal, sumado a la parte imaginaria, es lo que nosotros le llamábamos impedancia. No sé si se acuerdan de ese pequeño detalle. Impedancia como Z, ¿cierto? Viene siendo igual a la resistencia más la parte reactiva, ya sea capacitiva o inductiva. Gracias a esta X es que nuestro mundo se vuelve más complejo, ¿cierto? Literalmente, ¿no? Porque viene siendo esto con una Y por aquí. Bueno, perdón que yo sé que es una I. Disculpen, yo sé que es una I, eso de pronto se estarán pensando ahora, pero Andrés dice que es una I y pone una J. Y sí es bien normal porque cuando estás trabajando en programación pones J como el número, pones I como el número de las iteraciones, ¿cierto? Dentro de un loop, pero el J lo tomas como una referencia de que es el número imaginario. Entonces, ese es el problema que yo estoy hablando de imaginario y le ponga J. ¿Está bien? Pero bueno, espero que me estén entendiendo. Entonces, en base a esto, es por eso que nacen tantos términos de potencia. ¿Cuál nos interesa a nosotros? La real, en la que siempre nos va a interesar. De hecho, esta es la que nos cobran a nosotros en el contador de la luz. Las demás, no realmente. Bien, entonces vamos a hacer un ejemplo para que se den cuenta de lo que yo estoy hablando. Estos datos de acá hacen alusión al circuito que les había mostrado. Simplemente una señal alterna, ¿cierto? Que estaba alimentando una resistencia de 80 ohms. Allí puedo encontrar cuál es el voltaje RMS, la corriente RMS, y voy a calcular dos cosas. Una, la potencia aparente, y dos, la potencia real. Observen, potencia aparente, la S, ¿cierto? Simplemente tomé 120 RMS, ¿cierto? Por 1.5, que es la corriente RMS, mi valor da 180 voltiamperios. No hay problema. Vamos a calcular la potencia real. La potencia real, yo había puesto acá, la puedo calcular si voy a utilizar RMS, pues la resistencia, ¿cierto? Por la corriente RMS al cuadrado, o la otra opción también es voltaje RMS al cuadrado dividida la resistencia. Haciendo ese cálculo, utilizando la primera ecuación que les dije, es decir, ay, no le puse número, discúlpenme, se me fue, no le puse el número. Estoy utilizando esta ecuación, R por corriente RMS al cuadrado. Observen que tengo R, ¿cierto? Que es el 80 ohmios por IRMS al cuadrado. El valor es 180 vatios. Da exactamente lo mismo. ¿Por qué ocurrió esto? Porque el circuito es netamente resistivo. Solamente le puse una resistencia de 80 ohmios. Pues no iba a pasar mayor cosa. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre
Cuando hago un circuito, en este caso una resistencia de 54 ohmios, le pongo un inductor de 190 milihenrios, ¿cierto? Que es la unidad del inductor. Estos parámetros que ustedes están viendo acá de resistencia y de inductor, los coloqué para que la corriente y el voltaje, pues, bueno, el voltaje siempre lo he mantenido constante, ¿no? 169.7 voltios pico, pero la corriente yo quería que se mantuviera igual. Entonces encontré que la mejor relación para mantener esa corriente en la misma cantidad que con la resistencia de 80 era bajar la resistencia a 54 ohms y agregar un inductor de 190 milihercios. ¿Listo? Ese es el por qué cambió el circuito. Entonces observemos lo siguiente. Tenemos la misma respuesta. El voltaje es constante, así que no hay problema, 169.7. La corriente la igualé al circuito anterior, 2.11 amperios. Quiere decir que los valores RMS van a ser los mismos, no hay problema. Para el caso 1, tengo el resumen, ¿cierto? Cuánto nos dio la potencia aparente, cuánto nos dio la potencia real. Y hay un término nuevo que estoy agregando acá, que se llama factor de potencia, o FP. Ese factor de potencia es lo que yo calculo como la potencia real dividida la potencia aparente. Y es una métrica para saber qué tan bueno es un sistema, qué tan bueno es un sistema de potencia, entregando todo ese arreglo que yo hice para mermar o incrementar, bueno, nunca se hace para incrementar, pero para mermar esa cantidad de desfase entre señales, que ya vamos a hablar que es un desfase, y entregar la mejor potencia real. Entre más yo me acerque a esa potencia real, a esa potencia aparente, estoy haciéndolo supremamente bien, porque estoy eliminando la parte imaginaria. Bueno, la estoy quitando, pero la estoy reduciendo lo que más puedo. Entonces, entre mejor, o sea, es decir, que entre más alto sea este valor de factor de potencia, el sistema es mejor. Ahora, ¿qué es lo mejor? Pues que te dé uno, porque quiere decir que se igualaron. La potencia real con la potencia aparente son la misma. Es decir, este primer caso, donde el sistema es netamente resistivo, me da un factor de potencia del 100%. Está excelente. ¿Qué pasa con el caso 2? Calculamos cuál es cuál es la potencia aparente, 180 voltiamperios, ¿cierto? Digamos simplemente 120 por 1.5, la multiplicación de los valores RMS de voltaje y corriente. Y ahora calculo la potencia real. La potencia real, la resistencia es de 54 ohmios por la corriente, que sigue siendo la misma, pues ya sabemos que la potencia nos va a dar menor. En este caso me da de 121.5 vatios. Si yo saco la relación de factor de potencia, observen que el factor de potencia me da 0.675 o 67.5%. Bajó, ¿cierto? Ese factor de potencia en comparación con el caso 1. Quiere decir que al yo incrementar o colocar un inductor al circuito, automáticamente ese factor de potencia que me sirve como un método para medir qué tan bueno es el circuito, ya me empieza a dar una diferencia notoria. Esto es lo que nosotros utilizamos para medir qué tan bueno es un sistema de potencia o no. ¿Qué valor es bueno o no? Realmente, les soy sincero, no lo sé, no es mi área de especialidad, pero sé que con el factor de potencia puedo evaluar qué tan bueno es o qué no. ¿Qué umbral tendrá para considerarse bueno o no? Yo entendería que hay métricas distintas, no creo que haya una general. Obviamente lo mejor pues que sea el 100%, que se consiga lo duro. Sé que hay arreglos de condensadores para contrarrestar la carga que genera un inductor y con eso se mejoran los circuitos de potencia. Entonces me imagino que la siguiente pregunta será, ¿y por qué estamos hablando de inductores? ¿Por qué no de capacitores dentro del circuito? Porque normalmente los sistemas de potencia que más jalan energía son motores. Los motores se pueden equiparar en cierta manera a un inductor, más que a un capacitor. Entonces es por eso que siempre en la parte teórica, para hacerla simple y para hacer como ese análisis matemático, asumimos que es un inductor. Entonces esa es como la razón del por qué siempre van a encontrar ejemplos con respecto a inductores y no con capacitores. Sin embargo, el yo ponerle capacitores al circuito adicionales va a hacer que pueda tratar un tema bien interesante que es el que sigue, y es acerca del ángulo de desfase. Resulta que, muchachos, cada vez que uno aplica un sistema o un elemento pasivo, ya sea un capacitor o un inductor, vamos a encontrar que entre el voltaje y la corriente, observen que el voltaje está definido como la línea verde continua
y la corriente está definida como la línea verde punteada, van a generar desfase por culpa de ese elemento inductivo o capacitivo. Esto es un problema porque cuando yo calculo la potencia, es lo que genera que se caiga. Me explico. Si yo tomo este valor pico del voltaje, ¿cierto? Y lo voy a multiplicar con la corriente, observen en qué punto está la corriente. Está muchísimo más bajo de su máximo valor, que es este. Ese desfase es lo que hace que la potencia real disminuya. Y eso es el por qué yo puse acá una ecuación donde involucra una función trigonométrica. ¿Ven? Si están completamente alineados, ¿qué va a pasar? Pues el coseno de ese ángulo de desfase se vuelve cero, ¿cierto? Quiere decir que esta pendiente, este ángulo que se está formando acá, de este vector que le llamamos potencia aparente, prácticamente queda superpuesta sobre el vector de la potencia activa o real. Y eso haría que no hubiera una componente reactiva. Pero a medida que este ángulo de desfase empieza a incrementarse, pues esa potencia aparente empieza a diferenciarse un montón con la potencia real. Eso es lo que está ocurriendo y es por esta, y esta vendría siendo la explicación. ¿Qué tanto se está separando una función con respecto a la otra? Cuando estoy hablando qué tanto se están separando, es porque puede ser medible. Ustedes van a ver dos indicadores que tengo en este simulador. Estas barras que están acá, que se llama C1 y C2, también las podemos ver en el osciloscopio. Y eso es lo que quiero que hagamos dentro de 8 días. ¿Está bien? Vamos a sacar una fracción. Si nos queda, hacemos toda la clase, no importa. Con respecto a esto, porque eso es la utilidad que tiene el osciloscopio y es la utilidad que va a tener el nosotros poderlos tener acá a disposición en el laboratorio. Creo que es de las funciones más importantes que tiene el osciloscopio. Entonces, es por eso que es importante realizarlo. Ahora que sabemos por qué es importante el ángulo de desfase, cómo impacta en la potencia que yo estoy suministrando de un circuito, vamos a ver cómo lo podemos calcular. De hecho, si no estoy mal, ahora voy a revisarlo, pero hasta donde yo recuerdo, este osciloscopio de una vez nos está indicando cuánto es el ángulo de desfase. Sin embargo, hay osciloscopios que no lo hacen. Quiero enseñarles cómo se hace manualmente para que no tengan ese problema de que si el equipo no lo mide, ustedes no lo puedan saber. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo medimos ese ángulo de desfase? Resulta que cuando yo puedo poner esto, cuando yo superpongo estos indicadores o estas barras que ustedes están viendo acá verticales, puedo entender en qué tiempo, observen acá, en qué tiempo está sucediendo allí. Es decir, estoy obteniendo cuáles son las coordenadas, ¿cierto? Estoy sabiendo cuál es el punto en X y cuál es su ubicación en Y. Eso es lo que me está dando la información del cursor. Haz que el indicador se llama el cursor. Bien. Lo mismo puedo saberlo para el canal 2 o el cursor 2. Sé cuál es la posición en X y sé cuál es la posición en Y. Negativo porque, bueno, cogí los dos puntos negativos. Es por eso la razón del menos 100.16 y el otro de menos 169.34 voltios. ¿Bien? Lo que estoy ubicando es en qué punto del periodo están en el punto máximo. ¿Ok? Entonces acá este cursor lo ubiqué. Observen que está en el punto máximo. Y observen que el cursor 2, salvo que no me está dando el valor de Y de la corriente, ¿cierto? Porque realmente este es el punto de la corriente y se observan, este es el eje de la corriente, ¿cierto? Está prácticamente debería estar en 2.11. Me está dando este valor de acá, este voltaje de acá. Pero eso como que no me interesa realmente porque como estamos tratando de calcular es el ángulo de desfase y para el ángulo de desfase yo necesito es el tiempo. El tiempo sí me está indicando cuál es, que es 14.9. Si yo saco la diferencia, es decir, T2, lo pongo como si fuera este, ¿cierto? Siempre pongan como T2 el tiempo máximo, muchachos, para no lidiar obviamente con un signo negativo dentro de este análisis. En este caso tendría como tiempo 14.99 milisegundos menos, vamos a mirarlo acá, esto vendría siendo de 12
punto 35, diría yo, milisegundos, ¿cierto? Sería el T1. Si restamos ambos tiempos, nos va a dar este diferencial acá. Muy bien, de 2.64 milisegundos. Quiere decir que esa diferencia de tiempo ya la tenemos, es 2.64 milisegundos. ¿Cierto? Adicionalmente tenemos la frecuencia, sí, les había dicho que la frecuencia es de 60 Hz. Por lo tanto, muchachos, ustedes lo que van a hacer es lo siguiente. Van a coger 2.64 milisegundos, lo van a dividir en 1/60 segundos y todo esto lo van a multiplicar por 360. ¿Me confirman, por favor, si les da este resultado? ¿Alguien lo pudo hacer? Chicos, ¿alguien lo pudo hacer? No, no me sale igual, estoy tratándolo aquí. Yo igual no me da el mismo resultado. ¿Cuánto les está dando? A mí me dio 57 y lo hice 2 veces. Y yo igual 57.02. Sí, a mí también. 57.2. 02. 57.02. 57.02. Vamos a ponerlo acá. 57.02. Listo, chicos, gracias. Probablemente porque hice los cálculos rápido, así que pude haber cometido yo el error. Lo que quiero ver es que ya entienden entonces cómo podemos nosotros realizar el cálculo. Si se dan cuenta, esta es la forma más reducida de poder determinar cuánto es el ángulo de desfase. Quiere decir que con esta ecuación nosotros podemos entonces saber sin necesidad de que el osciloscopio nos esté indicando cuánto es el ángulo de desfase, calcularlo por nosotros mismos. ¿Está bien? Está súper bien. Está súper bien. Si es 57.02, excelente. No hay problema. Bien, pero lo importante es que ya saben cómo poder hacer ese cálculo. Por lo siguiente, muchachos, quiere decir que en nuestra práctica, lo que yo quiero que ustedes hagan para el reporte como tal es la parte número 3. La parte 1 y la parte 2 del laboratorio de hoy lo vamos a hacer en 8 días acá en clase. ¿Está bien? ¿Cómo es que se calibra un osciloscopio? ¿Cómo es que se calibra un generador? ¿Cómo es que se observa que las señales están funcionando? Y cómo son medibles tanto con el multímetro como con el osciloscopio. Esa es la comparativa que vamos a hacer en la parte 1 y en la parte 2. No tendría sentido ponerlos a hacer eso en un simulador porque pues les va a dar perfecto, ¿no? Entonces la intención es que les salga la parte del ruido, que no lo puedan medir bien y pues que pasen por la experiencia de utilizar estos equipos. Esta parte, la parte 3, con este circuito que están viendo en pantalla, es lo que les va a pedir la guía que hagan. En ella ustedes, ¿qué es lo que van a hacer? Una vez que definan cuánto es el voltaje de esa fuente alterna, ¿cierto? O de esa fuente de energía, la van a colocar en 2 voltios pico, obsérvenlo, o sea que son 4 voltios pico pico, una frecuencia de 10 kilohertz, ¿cierto? Ese es el valor que van a colocar en su fuente alterna. Vamos entonces a colocar un generador o una sonda que mida este punto de acá para saber cuánto o cómo se ve la señal original y la otra sonda o la otra señal la van a conectar en este punto de acá. Aquí va la 1 y aquí va el 2. Con esto nosotros podemos sacar el tiempo, ¿cierto? Aquí van a tener el T2 menos T1.
van a sacar los grados, que ya lo saben cómo, ya aprendieron cómo sacarlo, el phi, y en radianes pues van a hacer la conversión. ¿Está bien? Van a pasar de grados, de grados a radianes. No sé si se acuerdan que la conversión vendría siendo 2pi radianes equivale a 360 grados. ¿Cierto? Entonces, van a hacer una regla de 3. ¿Cuántos radianes equivale el ángulo que ustedes tengan? En este caso, por ejemplo, era 50 y... Ay, perdónenme otra vez, me olvidó. 5702. 5702.02 grados. Entonces, ¿cuánto equivale esto? Hacen la regla de 3, cogen 57, lo multiplican por 2pi, lo dividen en 360. Ahí les va a dar el término en radianes. Eso es lo que ustedes deben colocar en esta casilla de acá. ¿Está bien hasta ahí, chicos? ¿Entendieron? ¿Saben cómo van a trabajarlo? Entiendo que sí. Profesor, ¿en qué simulador vamos a hacer eso? Cristian, eso les dejo a su elección. Pueden utilizar Multisim, pueden utilizar inclusive, bueno, les iba a decir que pueden utilizar se me fue el nombre, Tinkercad. El problema de Tinkercad es que no recuerdo si tiene osciloscopio. Creo que no tiene osciloscopio, que no estoy mal. Yo les recomendaría Multisim. Multisim. Déjame un momento y abro Multisim. Ah, sí, sí puedo abrir. Excelente. Ya les muestro un momento cómo podrían. Listo. Me confirman cuando vean pantalla, por favor, chicos. www.multisim.com pueden crear un usuario con su cuenta de la UPR. Él les va a permitir crear circuitos. La forma de trabajarlo es bien sencillo. Observen que en la barra de la izquierda tiene prácticamente todos los elementos que pueden utilizar. Voy a hacer un circuito simple, bueno, algo parecido a lo que hice hace un momento. Observen que acá están todo lo que son fuentes, tanto AC como DC. Hasta incluso pueden hacer y simular circuitos con corriente, con fuentes de poder de corriente, no necesariamente de voltaje. Sin embargo, voy a hacer uno en AC. Vamos a ponerle una resistencia, solo como por... De hecho, voy a poner una resistencia, observen la parte de los elementos. Llaman como elementos pasivos, resistencias, capacitores, inductores. Voy a poner esa resistencia y un capacitor por acá. Observen que para unirlo, simplemente al colocar el mouse encima de cada uno de los puntos, me sale el wire o el hilo para unirlos. Es bastante útil, me parece simulador. Y lo otro es que no necesitan instalarlo, ¿no? Porque trabajarlo desde internet, pues que no tienen que preocuparse por eso. Algo que él sí siempre les va a pedir es el ground, independiente de que estén en DC o en AC, les va a pedir el ground. Entonces, le ponen su ground. Y bien, una vez que ya lo tengan así, van a sacar las ondas para poder medir, o los proof. Esos proof los pueden sacar en este primer icono. Aquí el voltaje, lo que yo quiero medir. Y vamos a medir, dicen que uno para la entrada y otro acá a la salida, para medir la diferencia de ambos. ¿Listo? Le dan acá en play, ya empezó a funcionar. Y para poder ver las gráficas, van acá a la sección que dice Grapher. Inclusive pueden darle en split para que vean ambas en tiempo real. Espérate que tengo acá lo del cosito de Teams. Vamos a minimizarlo. Por ejemplo, para que no se les vea así de fea la señal como se me está viendo a mí, pueden cambiarlo. Aquí tiene como un autoajuste. Bueno, ahí pasó que el tiempo, por ejemplo, me quedó supremamente pequeñito. Entonces acá, aquí 0, aquí pónganle, ¿cuánto lo dejen? 1 kHz. Pongan el tiempo bien pequeño, no sé, 100 milisegundos, yo creo. Ok.
más pequeño todavía. Vamos a dejarlo en 1 milisegundos. Ok. Y el voltaje. Listo. Con este voltaje le hacen como un autoset, ¿cierto? Como a esta especie de osciloscopio. Y listo, ya con eso tienen la gráfica, tienen la barra de tiempo, de voltaje. Tienen las dos ondas, ¿cierto? El voltaje 1, observen, es el color verde. El voltaje 2 es el color azul. Voltaje 1 viene siendo el del primer proof que puse acá, es decir, el que está midiendo directamente de la fuente. Y el 2 es el de la salida. Bien. Ustedes acá pueden ya determinar todo lo que les indiqué ahorita sin necesidad de sacar los cursores, por ejemplo, simplemente poniendo el mouse encima ya pueden saber cuáles son las coordenadas de cada uno de estos punticos. Y así sacar los tiempos, por ejemplo. O si lo quieren hacer con los cursores, acá te deja escoger qué tipo de cursores quieres. Los pones para el eje Y, perdón, eje X, lo que me interesa es el tiempo. Entonces lo vas ubicando, por ejemplo, este C1 lo voy a poner acá en todo tratando de ponerlo como en el pico máximo de la señal. Y este también voy a hacer lo mismo. Muy bien. Observen que acá me da automáticamente cuánto es ese delta de tiempo. Y listo, así podrían medir cuánto es ese delta de tiempo. Van a la tablita que les indiqué, van colocando los números y hacen los cálculos.